El día de hoy continuaremos con nuestras bienaventuranzas y nos toca hablar acerca de los mansos. Hay personas que dicen, yo soy manso, pero no menso. ¿Es esto así? ¿O debiera ser así? Hay muchas lecciones que sacar acerca de esta bienaventuranza y es lo que estaremos viendo en nuestra matutina. Así que sin más, bienvenidos. Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicens y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página. Y como siempre, daremos inicio con una oración. Padre nuestro, que está en el cielo, Señor, santo y glorificado y bendito sea su nombre. Rogamos su presencia, rogamos que su Espíritu Santo pueda estar en nosotros y pueda ayudarnos a decir lo que Él quiere. Quédese, Señor, con su pueblo y con todos aquellos que lo están necesitando y están pidiendo en sus vidas aquellas cosas que necesitan. Guárdenos, Señor, y ayúdenos a ser ejemplo. Ayúdenos a estar cada día más cerca de usted y a poder, Señor, seguir llevando esta palabra a todas aquellas personas que no le conocen. Todo esto se lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y es que hay muchas personas que se quieren aprovechar de aquellos que son mansos, pero cuando se refiere el Señor a ser mansos, a esa mansedumbre, quiere decir que nosotros debemos de dejar que nos hagan lo que quieran. Ya estaremos viendo que no es tan así. Nos dice el versículo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. Los mansos serán los que recibirán, dice, la tierra por heredad. Son los que serán salvos, así como ya lo hemos visto con las demás bienaventuranzas. Hemos visto los pobres de espíritu y hemos visto los que lloran. Y ahora los mansos, otra característica que tiene que tener el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, que si no se tiene, y hay personas que tienen eso, ya lo traen, pero hay otras personas que no lo tienen, pero es una cualidad, es un requisito que debemos de ir buscándolo para tenerlo en nuestras vidas. El conservarse paciente y amable al ser maltratado no era característica digna de aprecio entre los gentiles o entre los judíos. La declaración que hizo Moisés por inspiración del Espíritu Santo de que fue el hombre más manso de la tierra, no habría sido considerada como un elogio entre la gente de su tiempo. Dice, más bien habría excitado su compasión o su desprecio. Pero Jesús incluye, dice, la mansedumbre entre los requisitos principales para entrar en su reino. En su vida y su carácter se reveló la belleza divina de esta gracia preciosa. Y si nos habla aquí de que Moisés fue uno de los más mansos en la tierra, y es que realmente Moisés tuvo que tener mucha mansedumbre para soportar a todo ese pueblo tan terco y tan necio y no dejarlos solos a merced de sus propias concupiscencias. El llevar un pueblo tan grande es porque realmente el Señor, el Espíritu Santo, había puesto en él esa mansedumbre y lo había ayudado a poder llevar toda esa carga. Y Jesús, que también cuando estuvo en esta tierra, ¿qué reveló? Esa mansedumbre, ese carácter, esa gracia que él tenía para poder enfrentarse a cada una de sus actividades. Sabemos que también tuvo que lidiar con un pueblo terco, necio, con los fariseos, que era una clase tan difícil de sobrellevar. Mas, sin embargo, todo lo soportó con mansedumbre. Pero ya estaremos viendo más ampliamente acerca de esto. Jesús dice, resplandor de la gloria de su Padre, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Consintió en pasar por todas las experiencias humildes de la vida y en andar entre los hijos de los hombres, no como un rey que exigiera homenaje, sino como quien tenía por misión servir a los demás. No había en su conducta mancha de fanatismo intolerable ni austeridad indiferente. Vemos que el Señor aquí nos está hablando que Él no quiso nacer como un rey, porque Él no quería ser servido, Él lo que quería era servir a los demás. Ese era un ejemplo que Él nos quería dar, porque ya su naturaleza es esa, a pesar de que es Dios, a pesar de que es el Rey del universo, Él sirve a sus criaturas, a lo que ha creado. Y quería venir a dar ese ejemplo aquí también a la tierra. Y nos habla de que en su conducta no había mancha de fanatismo intolerable ni de austeridad indiferente. A todos los trataba de la mejor manera posible. Nos habla de que no era ningún fanático intolerante. Él sí tenía ese equilibrio del que tanto hablamos. Él sabía tratar bien a las personas. El Redentor del mundo era de una naturaleza muy superior a la de un ángel, dice, pero unidas a su majestad divina había mansedumbre y humildad que atraían a todos a él. Recordemos que era también Dios. Se hizo hombre, pero seguía siendo Dios. Por lo tanto, dice que unidas a su majestad divina había mansedumbre y humildad en su corazón y que ese carácter que él tenía lo hacía atrayente hacia las personas que realmente tenían un corazón sincero, porque ya vemos lo que provocaba en los fariseos. Jesús se vació a sí mismo, dice, y en todo lo que hizo jamás se manifestó el yo, todo lo sometió a la voluntad del Padre. ¿Cuál era su clave? Que todo lo sometía ¿a qué? A la voluntad del Padre. Él hacía la voluntad del Padre. Y entre todos sus motivos, entre todas sus acciones, dice que jamás estaba entrometido ¿quién? El yo, que es lo que muchas veces nos hace hacer las cosas mal a nosotros. Estos obreros, dice, abren sus corazones para recibir la verdad y son hechos sabios en Cristo y mediante Él. Sus vidas inhalan y exhalan fragancias de la piedad. Consideran cuidadosamente sus palabras antes de hablar. Sus acciones corresponden a las de su conductor. Se esfuerzan por promover el bienestar de sus prójimos. Llevan alivio y felicidad a los tristes y angustiados. Sienten la necesidad de permanecer constantemente bajo la educación de Cristo a fin de que puedan obrar en armonía con la voluntad de Dios. Meditan en cómo imitar mejor a su Salvador, en llevar la cruz y en ser abnegados. Son testigos de Dios que siguen su ejemplo de compasión y amor, atribuyendo, dice, toda gloria a aquel a quien aman y sirven. Ya estaremos viendo que aquí está haciendo una descripción de aquellos obreros, de aquellos que se dedican a predicar la palabra de Dios, que son mansos. Los está describiendo aquí. Dice que son esos obreros, abren su corazón para poder recibir esa verdad. Vemos la importancia que tiene la verdad de la palabra del Señor. Y son hechos sabios en Cristo, dice. Y sus vidas exhalan una fragancia de piedad. Cuidan sus palabras al hablar y sus acciones corresponden a las de su Maestro, a las de Cristo. ¿Y cuál es su principal objetivo? El bienestar de los otros, el llevar alivio, el llevar felicidad a las personas que tanto lo están necesitando, el llevar la palabra de Dios a aquellos que están muriendo, aquellos que no ven ya ninguna salida en este mundo y que están pidiendo a gritos una solución a sus problemas. Y nos dice que son los que llevan la cruz de Cristo y son abnegados, y que atribuyen que la gloria únicamente al Señor. Toda la gloria, todo lo que se hace es para quién, es por Dios. Él es el que infunde en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Constantemente, dice, están aprendiendo del gran maestro mientras alcanzan niveles más elevados de perfección. No obstante, siempre tienen un sentido de su debilidad e inferioridad. Son atraídos hacia arriba por la intensa admiración y el amor que sienten por la belleza del carácter de Cristo. Practican sus virtudes porque sus vidas se asemejan a la de Cristo. Avanzan siempre hacia adelante y hacia arriba,
siendo una bendición para el mundo, un honor para su Redentor. Cristo dice de ellos, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Estos son los mansos a los cuales el Señor bendice. Aquellos, dice, que se ocupan de constantemente estar aprendiendo cada vez más del carácter del Señor, cada vez más, dice que avanzan siempre hacia arriba, hacia adelante, nunca hacia abajo, y son una bendición para el mundo. ¿Por qué? Porque llevan las palabras de vida, las palabras de verdad, que son las que hacen revivir los corazones de las personas. Y a esos el Señor les da honor y los llama que bienaventurados. Luego nos dice algo acerca de ellos. Se debe animar a tales obreros, dice, realizan su obra no para ser visto de los hombres, sino para glorificar a Dios y soportar su inspección. El Señor pone a estos obreros en contacto con los que tienen habilidades más notables para llenar las lagunas que dejan. Se sienten complacidos, dice, cuando son reconocidos y apreciados porque constituyen eslabones en la cadena del servicio del Señor. Y es el deseo de Dios que se reconozca a cada instrumento humano que trabaja para Él, no importa cuán pequeña pueda ser la obra que realiza. En las cortes celestiales, dice, cuando los redimidos se reúnan en el hogar, esta clase estará muy cerca del Hijo de Dios. Resplandecerán con gran brillo en las cortes del Señor y serán honrados por Él debido a que sintieron que era un honor servir a aquellos por los cuales Cristo dio su vida. Qué bonitas palabras. Me encantó, por eso quise poner toda la cita, porque es una sola cita de este manuscrito que nos va hablando acerca de quiénes son esos bienaventurados y que también nos habla de que se debe animar a tales obreros porque realizan su labor no para ser vistos, sino para gloria del Señor y para poder llevar la salvación a otras personas. ¿Por qué? Porque esas personas dice que son por las que Cristo dio su vida, por lo tanto es un privilegio para ellos el poder dar el mensaje y el poder ayudar para que estas personas puedan venir a los pies de Jesús. Y entonces nos dice que el Señor pone en contacto a estos obreros con personas que tienen algunas habilidades más notables para poder suplir algunas lagunas o algunas deficiencias que tengan. Y dice, se sienten complacidos cuando son reconocidos y apreciados porque constituyen eslabones en la cadena del servicio del Señor. Y es el deseo, dice, de Dios que se reconozca cada instrumento humano que trabaja para Él. Es cierto que Elena White habla de no adular a las personas y es algo que no se debería hacer, pero sí nos está hablando aquí que se debe de reconocer la labor que se hace, porque estas personas que realmente están siendo como el Señor quiere, pues lo hacen todo ¿para qué? Para gloria de Dios y para poder llevar el mensaje. Y estas personas dice que son los que estarán más cerca del Señor y serán honrados por el Redentor, por lo tanto, estos mansos que está describiendo aquí son una característica de los 144,000. Recordemos que esos 144,000 son los que estarán más cerca del Señor. Serán su escolta real. Por lo tanto, esta es una de las principales características de los 144,000, ser mansos. Cuando Cristo fue acusado por los sacerdotes y fariseos, mantuvo su dominio de sí mismo, pero tomó su posición decididamente de que sus acusaciones eran falsas. Les dijo, ¿quién de ustedes me convence de pecado? Si he hablado mal, da testimonio del mal, pero si bien, ¿por qué me golpeas? Sabía que su posición era la correcta. Entonces dice aquí que el Señor claramente fue manso y demostró mansedumbre en su vida y mantenía siempre ese dominio propio, pero también tomó posición a las acusaciones falsas que se le hacía. También se defendió y les dijo, dice, ¿quién de ustedes me convence de pecado? Si he hablado mal, da testimonio del mal, pero si bien, ¿por qué él me golpea? Se estaba defendiendo de lo que estaban haciendo, no era algo justo. Entonces, una cosa no quita la otra. Cierto que debemos de ser mansos, pero cuando tenemos que decir las cosas hay que decirlas. Cuando tenemos que defendernos, pues hay que hacerlo tal y como el Señor lo hacía.
contra estos fariseos. Cuando Pablo y Silas, dice, fueron golpeados y llevados a prisión sin juicio ni sentencia, no renunciaron a su derecho a ser tratados como ciudadanos honestos. Cuando hubo un gran terremoto, los cimientos de la prisión fueron sacudidos y las puertas se abrieron, y las bandas de cada hombre fueron desatadas, y los magistrados enviaron un mensaje a los prisioneros para que pudieran salir en paz. Pablo entró en una protesta y dijo: nos han golpeado abiertamente sin ser condenados, siendo romanos, y nos han echado a la cárcel, ¿y ahora nos echan en privado? No, en verdad, pero que vengan ellos mismos y nos saquen. Y vinieron y les rogaron y los sacaron, y les pidieron que se fueran de la ciudad. A través de la acción de Pablo y Silas, el nombre de Dios fue magnificado y las autoridades fueron humilladas. Era necesario que el honor de Dios fuera reivindicado en ese momento. Y vemos aquí otro ejemplo, Pablo y Silas, que los habían golpeado, los habían encerrado sin emitir un juicio, sin tener un juicio justo. Y entonces cuando hubo la oportunidad de que quedaran libres y que los querían dejar ir por la puerta de atrás, como dicen, ellos protestaron y se mantuvieron en su posición y dijeron que los habían golpeado y condenado sin ser juzgados. Por lo tanto, que vinieran y los sacaran ellos mismos. Alguien diría, pues, qué arrogante, ¿no? Les están diciendo que se vayan, mas sin embargo se ponen los moños. Pues no, porque el nombre de Dios estaba entredicho, tenía que ser vindicado porque era la causa de Dios la que ellos estaban defendiendo. Por lo tanto, ellos estaban defendiendo su reputación como debía de ser. No lo estaban haciendo de una manera airada y enojada, sino con el justo derecho que les pertenecía. En todo tiempo, dice, y lugar, el cristiano debe ser lo que el Señor quiere que sea: un hombre libre en Cristo Jesús. El deber cumplido en el Espíritu de Cristo se hará con la prudencia sagrada. Seremos guiados con una luz del cielo cuando tengamos una conexión vital con Dios. Los hombres santos escribieron como fueron movidos por el Espíritu Santo. Dice, ser manso no significa que nos consideremos en una condición servil, porque Cristo es nuestra suficiencia. Entonces aquí está lo que estábamos hablando al principio. Ser manso no significa que nos vayan a tratar como esclavos o que nos vayan a hacer lo que se les pegue la gana. No debiera de ser así, porque el Señor Jesús nos dice que el hombre es libre en Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestro deber es defendernos de una manera correcta, de una manera justa, pero tampoco quedarnos callados ante la injusticia que se está cometiendo, así como lo hizo Pablo y Silas y así como lo hacía Jesús. El ser manso no significa, aquí dice, que nosotros debemos estar en una condición servil y decir amén a todo. No, ya vemos que hay más profundidad en todas estas cosas. Lo que pasa es que a veces nos quedamos solamente con ciertos versículos o con ciertas cosas, ¿no? Hay que ver todas las cosas en su contexto y hay que tomar el ejemplo de la palabra de Dios. Ya vimos estos dos ejemplos. Dios quiere claramente que demostremos mansedumbre en nuestra vida. Ya estuvimos hablando acerca de cómo enfrentar esos agravios y que en la medida de lo posible debemos de evitar claramente riñas y cuestiones. Pero cuando tengamos que decir las cosas, hay que decirlas. Pero tampoco es que nos vamos a detener todo el tiempo en estar en esto. Si ya lo dijimos una vez, ya está. Si la otra persona quiere seguir con ello, pues como lo decíamos, pues hay que dejarlo. Nosotros tenemos una tarea que hacer y es el predicar el evangelio a todo el mundo. Es hacer nuestro carácter apto para poder entrar al cielo. Y uno de los requisitos es la mansedumbre, es el ser manso. Bienaventurados los mansos, dice el Señor, porque ellos heredarán la tierra por heredad. Dios nos ayude a mantener esa mansedumbre en nuestra vida, a ser manso, pero de la manera que Dios nos dice en su palabra. No es fácil, el ser manso no todo el mundo lo tiene, pero debemos de buscar tenerlo. Así que el Señor nos ayude a que todo esto pueda ser una realidad. Que puedan pasar un feliz resto del día. Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicens y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página.